Si el crimen y los delitos crecen, es evidencia de que la miseria va en aumento y de que la sociedad está mal gobernada. Napoleón. A 90 días de las elecciones y menos de un día del inicio oficial de las campañas electorales, me toca vivir una experiencia triste pero motivadora, triste pero interesante. Iba yo camino al tren ligero después de trabajar y en eso me di cuenta de que una persona me seguía el paso a una distancia muy corta, ¿no? Esto me empezó a poner nervioso y paranoico y empecé a apresurarme y hubo un momento en el que lo olvidé y de repente siento que alguien me toma del brazo, me detiene bruscamente y lo primero que pienso es, cierro los ojos y digo, ya valió, ya me asaltaron, ¿no? Estaba pensando qué decir. En eso veo que es una persona que pude, no sé, darme cuenta que trabajaba en la construcción y me preguntó la hora simplemente, ¿no? Entonces me ataqué de la risa y le dije, ¿sabe qué? Perdón, señor, pero pensé que me iba a asaltar. Y al señor se volteó y le dio risa también y empezamos a platicar. Y pues le pregunté que si él estaba trabajando en la construcción de unos cotos que pasamos como 5 minutos antes. Habíamos pasado a unos 5 minutos antes y me contestó que sí, ¿no? Y le dije que se me hacían unos cotos muy nice, que se me hacían muy bonitos. En eso el señor me contesta algo que realmente me intrigó y me hizo sentir mal, pero al mismo tiempo, no sé, como me dio la necesidad de analizar qué es lo que estaba pasando más allá de ese comentario, ¿no? El señor me dijo, 65 casas en 3 meses. La verdad sí se ven muy bonitas. Tengo muchos años trabajando como albañil construyendo casas para esta empresa. Lástima que tantas casas que hacemos, tan grandes y tan bonitas, y no podamos nunca vivir en ellas, y nunca vamos a hacerlo. Están re caras y con lo que ganamos apenas nos ajusta, las hacemos para los ricos. Entonces yo no supe en un momento qué contestarle, ¿no? Me quedé pues en shock bajo una respuesta tan simple que ustedes pueden pensar que pues, es una tontería. Pues yo no supe qué contestarle, ¿no? Al ver tan poca esperanza. Entonces le dije, ¿sabe qué? No se preocupe, sabe que usted es muy trabajador y poco a poco usted va a poder hacer eso, y si usted no, prepare a sus hijos y va a ver que ellos van a tener una casa como esa, ¿no? Y se bajó el señor en una estación y yo seguí mi camino, fui a la escuela y pues, toda la tarde estaba esperando llegar a mi casa, ¿no? Para ponerme a investigar y no sé, tratar de explicarme a mí mismo las dudas que me habían surgido. Y pues buscando encontré que México está localizado en el lugar número 12 de 226 países, incluso antes que Canadá, Australia, España u Holanda, en una lista basada en el Producto Interno Bruto de cada país. Dato extraído de una base de datos pues, con mucha credibilidad, que es la CIA. Pues no sé, me llega a la mente que este México rico, del número 12, es el mismo país donde en realidad la economía no crece lo suficiente, donde pasar de una clase social a otra sigue siendo difícil y donde la brecha entre los de abajo y los de arriba crece cada vez más. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y la pertenencia de un grupo u otro sigue siendo tristemente hereditaria. Casi 1 de cada 2 mexicanos cuyos padres pertenecen al 20% de la población más pobre pertenece al mismo grupo hoy, que pertenecía, hoy pertenece al mismo grupo. Nacer en la pobreza en México significa, en su mayoría, morir en pobreza. México es un país de mansiones y chozas, de BMWs y de burros, de internet y de analfabetismo. Es un país de contrastes, un país que alberga a uno de los hombres más ricos del mundo y también a 55 millones de pobres. Es un país que se siente orgulloso de Jimena Navarrete por haber obtenido la corona de Miss Universo en el 2010 y que al mismo tiempo, simultáneamente, se avergüenza, margina, niega y viola los derechos humanos de sus indígenas. Los aísla, los discrimina y violan no solamente sus derechos, también violan nuestros derechos de todos los mexicanos, nuestro derecho a una buena educación, nuestro derecho a maestros preparados, a salarios justos, a servicios públicos eficientes. Pero no es México el culpable, el territorio no como tal, es el gobierno quien tiene los recursos que se roba, que tiene el poder pero lo desperdicia, que tiene mucho potencial pero lo ignora. También culpable es el pueblo que no se interesa, el pueblo que no se ocupa, el pueblo que solo se queja. Y si destaco nuestros errores más que nuestros aciertos, no es por falta de amor a mi patria, es porque creo que debemos comparar a México hacia arriba y no hacia abajo. Es porque los ciudadanos conformistas generan políticos corruptos. Es porque la vara de medición está tan cerca del suelo que, como dice Denise Dresser, nos tropezamos una y otra vez con ella. Y porque si nadie levanta esta vara, el país seguirá viéndose debajo de ella.
porque si nadie exige que las cosas cambien, las cosas van a seguir igual. Porque sí, es verdad que si tuviéramos más dinero habría más empleo, sí. Si el pueblo tuviese más dinero, porque la clase política lo tiene, porque la clase alta lo tiene. Y me da mucha risa, quiero hacer un paréntesis en este comentario, porque gente que yo conozco que ha escuchado que algunos políticos promueven que el cobro de intereses o de un cobro mayor a la gente de la clase alta, pues se asusta, ¿no? Y dice, no, ¿cómo va a ser esto? Pues me da mucha risa porque quiero recordarles que la clase alta son los dueños de las empresas transnacionales, son los dueños de las franquicias, no es clase media, es clase alta realmente. Y pues, porque estos son los que tienen el dinero, y tienen mucho dinero, y tienen nuestro dinero. Un ejemplo, pues Carlos Slim, ¿quién más? Que representa por sí sola su fortuna el 8% de nuestro PIB nacional. Nosotros los mexicanos necesitamos un trampolín como nación que nos haga saltar de las tortillerías al diseño del software. Necesitamos dejar de exportar migrantes ilegales y en lugar de eso exportar profesionalistas competentes. Dejar de ver las novelas y leer un libro. Dejar de prender la televisión a nuestros hijos y en lugar de eso hablar con ellos de temas de sexualidad y de drogas. Temas que eliminen los paradigmas de nuestra sociedad conservadora y puedan evitar embarazos en adolescentes. Podamos evitar la creación de nuevos violadores y nuevos drogadictos. Pero eso no va a cambiar por sí solo. Eso va a cambiar cuando la educación básica cambie, cuando la educación superior cambie, cuando toda la educación, el sistema educativo cambie. Y eso va a cambiar cuando los maestros cambien y cuando el sistema cambie, cuando el gobierno se decida a actuar, cuando nosotros nos decidamos a exigir, cuando nosotros nos decidamos a interesarnos y nos interesemos en quitarnos la venda de los ojos y dejar de ver lo que Televisa y TV Azteca quieren que creamos. Ese día algo va a cambiar, el día que decidamos dejar de creer en lo que dice la gente y verdaderamente nos pongamos a leer y nos pongamos a investigar qué es lo que pasa, ¿no? De hoy en adelante habrá un tsunami de spots que van a costar millonadas a todos nosotros, spots políticos, y yo creo que el mejor uso que podemos hacer de ellos es que los veamos. Habrá mucha propaganda política hasta debajo de las piedras, busquémosla, interesémonos, ocupémonos, votemos sabiamente porque el voto en blanco es apoyar, desde mi punto de vista, al voto comprado por los partidos de la decadencia, por Televisa y TV Azteca. Yo creo que necesitamos un candidato con conciencia social que en vez de uno con enfoque económico. Creo que necesitamos distribuir la riqueza equitativamente, cobrarle a los que debemos de cobrarles, tener cuentas claras, reforzar nuestras instituciones antes de pensar en crecer económicamente, decir sí al desarrollo antes de al crecimiento, porque este país sí crece, pero no por eso se vive mejor, no porque se crece, la mayoría nos beneficiamos. Entonces yo creo que debemos aunque nos enfademos todos de ver esta propaganda política, debemos de tratar de verle el lado positivo, ¿no? Y analizar un poco más y hacer uso de esto. Gracias.